¿Llegan a ver, jóvenes? Sí, ingeniero, ¿se ve? Sí. Ya. Listo. Ahora vamos a hablar en nuestro último tema referido a lo que viene a ser los intercambiadores de coraza y tubos. Un poquito para recordar, nosotros sabemos que los intercambiadores es un intercambio de calor entre un fluido caliente y un fluido frío para adecuar nuestros fluidos de operación haciendo uso de un fluido de servicio, ¿no? Entonces, cuando nosotros ya hablamos de intercambio de calor a nivel industrial, para tener un área de transferencia grande, nosotros hacemos uso de varios tubos, los cuales que si diseñamos como si fuera un intercambiador de tubos concéntricos, tendríamos que necesitar un lugar muy amplio para conseguir las condiciones que deseamos. En ese sentido es que se ha pensado y se ha estudiado el de tener un solo intercambiador gastando menos materiales, ¿no? Y teniendo un área menor para conseguir buenas condiciones en lo que se desea obtener. Es por eso que se ha pensado en los intercambiadores de coraza y tubos. En nuestro tema lo que vamos a hacer es desarrollar el tema de intercambiador de coraza y tubos, como objetivos específicos, que es lo que vamos a tener, identificar los componentes de los intercambiadores de coraza y tubos, conocer la clasificación que existen de los intercambiadores, especificar las ecuaciones a utilizar, describir el proceso en general para el diseño. Vamos a explicar un poco el uso de las tablas. Vamos a desarrollar la solución de ejercicio de intercambiador de coraza y tubos. ¿Qué leyes nosotros manejamos en este tipo de intercambiadores, ¿no? Al igual que lo que se usa en intercambiadores de tubos concéntricos, acá también vamos a usar las mismas ecuaciones, las mismas leyes, ¿no?, que nosotros conocemos. Uno, la ley de la conservación de la materia por Lavoisier, la primera ley de la termo, la segunda ley de la termodinámica, la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton. ¿Qué características tiene un intercambiador de coraza y tubos? Nosotros, como ya hemos explicado anteriormente, para satisfacer, ¿no?, en la industria la demanda y el gran número de horquillas que se podría formar en un intercambiador de tubos concéntricos, es que se ha pensado en un intercambiador de coraza y tubos. ¿Qué características tiene este intercambiador? Una de las principales características es que se puede usar bastantes tubos en cuanto a un diámetro grande que tenga la coraza, ¿no? Ahí vamos a hablar de los diferentes arreglos que se pueden presentar cuando nosotros usamos en nuestro intercambiador de coraza y tubo. ¿Qué diámetros generalmente tienen estos intercambiadores? Estamos hablando que se usa un acero al carbón, ya con tubos IPS
para diámetros inferiores a 24 pulgadas, ¿no? Entre los diámetros podemos llegar hasta 28, ya es un diámetro muy grande de 28 pulgadas nuestro intercambiador, dependiendo del arreglo que se quiera trabajar, con el cual se quiera trabajar. Mientras que en los tubos podemos hablar de los tubos que tienen ya sea de media pulgada y exagerando de 3, tenemos también de pulgada y media, ¿ya? Exagerando, más se usa entre 3/4, 1 y 1 y media. El diámetro de la coraza va a ocupar un 75% del diámetro que está ocupado por los tubos. El 25% de este diámetro interno es donde se va a alojar todos los tubos. Hay un espacio intermedio que nos sirve para el movimiento del flujo. La longitud está establecida entre un metro a 1,5 metros a 2 metros que pueden diseñarse los intercambiadores de coraza y tubos. Los tubos, ¿qué podemos hablar de los tubos? Estos nos van a proporcionar la superficie de transferencia de calor entre el fluido que está yendo por dentro de ellos y el otro que fluye en la parte externa, que viene a ser el fluido que va por la coraza. Estos tubos se encuentran disponibles en varios metales, como se les ha dicho, acero al carbono, de cobre, aluminio, de 70-30 cobre-níquel, que quiere decir 70% de cobre y 30% de níquel, de aluminio, bronce, aceros inoxidables, etc. Y se van a obtener diferentes grosores de pared definidos por el calibrador Birmingham, que es el BWG, que ese es el calibrador que se usa para los intercambiadores de coraza y tubos. La placa de los tubos se refiere a este tipo de placa que divide, que sostienen a los tubos, ¿no? Y van dependiendo del diseño que nosotros vayamos a establecer, si es en sistema cuadrado o triangular, nosotros tenemos que ver cuántas perforaciones pueden aceptarse dentro de nuestro intercambiador. Esta placa tiene que ser un metal con el que sea compatible con los tubos, puesto que puede existir a nivel de la unión mucha corrosión y podría ser un ataque electroquímico, ¿no? Entre un tipo de metal que no sea compatible con la placa de los tubos. Tenemos la carcasa o la coraza. Esta es la sección, y hemos dicho la sección externa, no la parte externa. Es generalmente hecha de acero al carbono, aunque puede construirse de diversos materiales. Esta coraza tiene un espesor grande porque tiene que aceptar la presión que existe internamente, y además de que tiene que aceptar también que con el tiempo se puede ir corroyendo, ¿no? Entonces tiene que aguantar altas temperaturas y también la corrosión.
En esta coraza nosotros vamos a tener diferentes boquillas, ¿no? Por donde va a ir el fluido, tanto el que entra por el lado de coraza como los que van por los lados tubos. Entonces va a haber 4 boquillas. Estas son las que van por el lado de coraza, por el lado coraza, y hacia el lado tubo van por estos extremos, ¿no? En este caso, perdón, estas son los del lado de coraza y este es por el lado tubo, lo que va a ir recorriendo por el lado tubo. Acá tenemos también, podemos hablar ya de los diferentes deflectores o baffles, ¿no? Que tienen. Estos son de forma longitudinal y se usa cuando se quiere conseguir 2 o más pasos por la coraza y para sustituir a 2 carcasas del tipo E en serie. ¿Ya? ¿Cuáles son los deflectores? Estas separaciones que hacen que vaya el fluido en por esta situación, ¿no? En este camino. Ahí tenemos también deflectores al nivel de la entrada del fluido. Cuando nosotros tenemos la entrada del fluido a altas presiones, ¿no? Y altas temperaturas, aquí a este nivel agarramos un baffle o un deflector para evitar que haya un choque directo hacia las tuberías. ¿Ya? El arreglo de los divisores de paso en un intercambiador de pasos múltiples o aleatorios, se trata de colocar un número aproximadamente igual de tubos por paso para minimizar la diferencia de presión, que es una complejidad de la fabricación y que va a evitar varios costos. Y los deflectores transversales pueden ser segmentados con o sin tubos en la ventana, o también de multisegmentos o de disco y anillo. Eso también va a depender de cuánta de turbulencia se va a formar, ¿no? Y cuánto puede atacar el fluido hacia nuestras tuberías. Entonces, para evitar todo ese ataque, la turbulencia y elevar el número de Reynolds, nosotros usamos los diferentes deflectores también. Entonces, acá vamos a leerles un poquito sobre las características que tiene un intercambiador de coraza y tubo. En las industrias petroleras y químicas, este tipo de intercambiador, sabemos, es el más utilizado, ¿no? Por el área también y por las condiciones que nosotros queremos conseguir. Cuando se requiere de superficies grandes de transferencia de calor, nosotros vamos a usar el de paso múltiple, ¿ya? Lo que vamos a describirles. El material más común de la construcción para este tipo de intercambiadores es de acero al carbón, empleando tubos IPS. El diámetro de la coraza, como ya hemos dicho, es del 75% del diámetro que está ocupado por los tubos y el 25% del diámetro interno donde está la coraza. La longitud de este tipo oscila entre 1 a 2 metros. El área de transferencia a sub-cero comprende los valores mayores a 300 pies cuadrados y menores o igual esto está
un poco ya, ¿no? Aquí tenemos mayores a 300 y menores a 5.000 pies cuadrados, ¿no? El área, para áreas menores de 300 pies, preferentemente se debe utilizar intercambiadores de tubos concéntricos. Un poco sobre las características del tubo que vamos a usar. Ya nosotros ya no vamos a utilizar el catálogo que estábamos empleando en lo que viene a ser los de tubos concéntricos, sino el catálogo de WG. ¿Ya? Los que se emplean generalmente son de 12, 14 o 16 BWG, con unas longitudes de 8 a 12, a 16 y a 20 pies. Entre los materiales que más conocidos para este tipo de intercambiadores son los de acero al carbón. Admiralty es que una aleación, el acero aleado y el aluminio o cobre. Este es más de uso general. El de Admiralty es para agua de mar y de acero aleado para productos corrosivos y de altas temperaturas. Para bajas temperaturas tenemos el de aluminio y el de cobre, como también el de acero inoxidable. Ahí también estamos tanto en bajas temperaturas. Aquí ya se les muestra el arreglo que tenemos, el arreglo triangular y el arreglo cuadrado. El arreglo triangular admite mayor número de tubos en la coraza y va a haber mayor transferencia de calor. Mientras que en el arreglo cuadrado se admite un número menor de tubos por la coraza, ¿no? Entre centro y centro es lo que se nombra el número de pitch, ¿no? Eso es importante cuando nosotros tenemos que diseñar nuestro intercambiador. Los deflectores, las características de los deflectores. El haz de los tubos va a llevar deflectores transversales con la finalidad de ¿qué? De inducir la turbulencia del fluido externo, ¿no? Aumentando tanto su velocidad, y el espaciado entre los deflectores va a condicionar directamente la velocidad del fluido externo. Constituidas por un disco con un diámetro ligeramente inferior al de la coraza y con un segmento libre que representa entre el 20 a 40% del área total de nuestro deflector, de nuestro disco deflector. El área total de la distancia entre los deflectores está entre 1/5 del diámetro interno de la coraza. A 1/5 del diámetro interno de la coraza va a haber la separación en los deflectores. Cuando la distancia de los deflectores es muy pequeña, entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces va a aumentar el número de reinos. Y el coeficiente global de transferencia de calor y la caída de presión. Pero el área de transferencia del intercambiador va a ser menor. Eso es muy importante que tienen que tener en cuenta para nuestros intercambiadores de coraza y tubos. ¿Qué tipos nosotros conocemos dentro de los intercambiadores de calor? Este es un intercambiador de calor
uno a uno, ¿ya? ¿A qué se refiere? Con un paso por los tubos y un paso por la coraza. Entonces, ¿cómo es que viene? Por los tubos entra por este lado y sale por este lado. Y por la coraza entra por este lado y sale por este. Pero cuando hablamos en contracorriente, entra por este y sale por este. Es uno a uno. Este es un intercambiador con cabezales fijos. Estos son removibles, sus cabezales. Este es con cabezales fijos de 2 pasos por los tubos y un paso por la coraza. ¿Cómo es esto? Por acá entra por los tubos y por aquí viene y da una vuelta y estamos 2 pasos por el lado tubo y un solo paso por el lado coraza. ¿Está claro, jóvenes? ¿Tienen alguna consulta hasta aquí? Se entiende, ingeniero. Ya, bueno. Entonces, la disposición de los fluidos se sigue unas reglas más o menos establecidas. Se los voy a ir leyendo. Cuando se opera con un fluido corrosivo, se debe hacer circular por el interior de los tubos para evitar la corrosión de todo el intercambiador. Entonces, eso tiene que estar claro. Con fluido corrosivo, siempre por el lado tubo. Para los fluidos con alto factor de ensuciamiento, es conveniente también hacer circular por el lado tubo, donde se puede mantener un mejor control de la velocidad que puede reducir este efecto. En servicios de alta temperatura se fabrican los tubos de aleaciones convenientes para que reduzcan la expansión térmica y se hace circular el fluido caliente por el interior de los tubos también. Los fluidos con baja caída de presión permisible deben generalmente colocarse en los tubos. Los fluidos muy viscosos deben colocarse fuera de los tubos. ¿Qué quiere decir? Por la coraza, ¿no? Debido a que a los altos coeficientes de transferencia de calor, por crearse allí una mayor turbulencia. El fluido de menor flujo másico se coloca fuera de los tubos, va por la coraza, ya que allí se somete a una turbulencia, a una mayor turbulencia, mejorándose el coeficiente global de transferencia de calor. Esto tiene que estar claro para saber elegir. Ustedes, en base a esto, tienen que saber elegir qué fluido va por coraza y qué fluido va a ir por el lado tubo. Dentro de los intercambiadores de calor tenemos 3 clases: la clase R, la clase C y la clase B. La clase R es para la aplicación en petróleo y procesos relacionados. La clase C para aplicación de procesos comerciales y la clase B para servicio en procesos químicos. ¿Ya? Son aplicables con las siguientes limitaciones. El diámetro interno de la carcasa tiene que ser menor o igual a 60 pulgadas, ¿ya? Y la presión está menor a 207 bars, ¿qué quiere decir? Menor a 3000 CIES. La relación entre el diámetro interno por la presión tiene que ser menor a 105.000 milímetros
o en bares, en sillas estamos hablando de 60.000 sillas, ¿no? Pulgadas, sillas. Dentro de la clasificación tenemos que ver que los intercambiadores, independientemente del tipo del cual son, los intercambiadores, de acuerdo a su construcción mecánica, pueden ser de cabezal fijo o placas de tubo fijo, tubos en forma de U, cuando vamos por dos lados por tubo, lado tubo, y de cabezal flotante. Las normas básicas empleadas en el diseño de los intercambiadores de haz y envolvente tiene que seguir la norma, el tema, ¿no? Esto tiene que seguir esta norma, que les voy a explicar más allá. Entonces aquí tenemos los diferentes, las diferentes partes de nuestros intercambiadores. Ustedes con esto pueden ver a qué se refiere cada parte de nuestro intercambiador de las siguientes figuras. Aquí están los números que vienen a ser. Entonces, en este intercambiador de cabezal fijo o placas de tubos fijos se caracterizan ¿por qué? Por tener dos placas de tubos soldados a la carcasa. Los tubos interiores se pueden limpiar mecánicamente después de remover la tapa del canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo limpiamos esta clase de intercambiadores? Sacando estas dos tapas que vienen con bridas, ¿no? Embridadas. Los tubos no se pueden extraer, nosotros tenemos que chusearlos. Cuando se hace el mantenimiento, se abren estas tapas y se hace pasar cepillos entre los tubos por si hay alguna corrosión. ¿Ya? En este tipo de intercambiadores se puede utilizar para altas presiones y fluidos tóxicos. También nosotros usamos fluidos limpios por el lado de la carcasa, como el vapor de agua, refrigerante, gases, entre otros. Los ensuciantes van a ir por el lado tubo. Los de forma en U, tubo en U, se refiere a esto. Si ustedes ven los tubos, el lado tubo está en forma en U. Los tubos se pueden remover para la limpieza mecánica, ¿no? Esto se puede ir sacando y se los puede ir removiendo. Se utilizan cuando el fluido que circula por el lado tubo es limpio y los fluidos sucios por el lado coraza, a diferencia del anterior tipo de intercambiador. El número de tubos que se puede colocar en la carcasa son de diámetro dado es menor al de la placa de los tubos fijos. Estos tubos son más delgaditos que para los anteriores intercambiadores. De cabezal flotante, en este se caracterizan por tener una hoja de tubos fijo, mientras que la otra rota libremente, permitiendo el movimiento diferencial entre la carcasa y los tubos. Esto en este lado es flotante, ¿no? Se pueden extraer todo el haz de tubos para la limpieza. Existen 4 tipos de cabezales flotantes: el tema S, tema T, tema W
y tema P, que solo difieren en el diseño del cabezal nada más. Todo lo demás se va a mantener en los intercambiadores, como se muestra en las siguientes figuras, ¿no? Aquí tenemos otros tipos de intercambiador, el intercambiador de calor de cabezal flotante tipo AJW y el de cabezal flotante tipo AEP. ¿A qué se refiere todas estas abreviaciones? Están en la tabla que les voy a mostrar. En esta clase también se propone de un sistema de normas de designación de tipos de intercambiadores conformadas por las letras que se definen completamente en el equipo. La primera letra que teníamos ahí en las abreviaciones se designa el tipo de cabezal anterior o estacionario empleado. La segunda letra es el tipo de carcasa y la tercera es el tipo de cabezal posterior. Para eso, aquí es donde ustedes tienen los diferentes intercambiadores que se van combinando en base a las letras, y a esto se refiere la nomenclatura tema, ¿no? Con la nomenclatura tema, en este caso, si nosotros volvemos a JW, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen una sección de entrada del tipo de cabezal fijo, A. ¿Qué más será la segunda letra, jóvenes? B. Ya no me acuerdo, me da la vuelta y me olvida. A ver, AJW, AEP, AJW. AJ es flujo dividido y W, el haz de tubo flotante con cierre externo, ¿no? A eso se refiere los diferentes intercambiadores que nosotros vamos diseñando. ¿Está claro, jóvenes? ¿No alguna duda en esto del uso de estas tablas para diseñar sus intercambiadores de coraza y tubos? Bueno. Todo claro. Bueno. Ahora, ya cuando existe un ensuciamiento, nuestros intercambiadores de coraza y tubos, esto puede producir ya mucho deterioro interno en nuestros intercambiadores. Entonces, ¿cómo se debe afrontar para la limpieza? Cuando queremos retirar la parte química, se utiliza para eliminar las incrustaciones. Son químicos que varían de acuerdo al material de construcción del intercambiador. Así no atacamos el material de nuestros intercambiadores, ¿no? Para remover todo ese ensuciamiento que se presenta generalmente en el lado tubo. Cuando se forma ensuciamiento y no incrustamiento, nosotros podemos eliminar todo con chorro de agua o una lechada de agua, que quiere decir que se lleva agua con arena o vapor y con vapor a alta velocidad, ¿no? También se puede retirar todos esos depósitos mediante una reacción mecánica positiva. ¿Qué quiere decir?
con cepillos que no sean tan abrasivos. Denme un minutito, jóvenes, me traeré agua. Gracias. ¿Está entendido, jóvenes? ¿Cómo se hace la limpieza cuando hay incrustamiento, ensuciamiento? Sí. Ya, a ver, si está entendido, a ver, quiero que me respondan. ¿Qué pasa si hay ensuciamiento en el lado coraza? ¿Cómo limpiarían? De la misma forma dije que los tubos. Por retiro Nada. químico. No, solamente hay ensuciamiento. Agua, altas presiones. Eso, ¿no? Con alta presión del chorro de agua. Ahí no pueden usar tanto la parte, porque podrían corroer también ustedes tanto los bafles y podría generarse un ataque químico en la parte del lado tubo y los separadores y los bafles, ¿no? Que también tenemos que cuidar, ¿no? Es por eso que es importante el escoger qué fluido va a ir por el lado coraza y qué fluido va a ir por el lado tubo. Si ustedes han entendido todo lo que les he ido explicando, por dónde tienen que ir los más corrosivos, los fluidos que forman incrustaciones, ¿por qué lado tienen que ir? ¿Por lado tubo o lado coraza? Lado tubo, Inge. El lado tubo, ¿no? Es mejor siempre ir por el lado tubo porque ahí podemos nosotros trabajar y limpiar. ¿De qué forma? En algún momento si se nos presenta y tenemos que cepillar con acción mecánica, la tenemos que hacer por el lado tubo. Mientras que por el lado no vamos a poder, puesto que los tubos están metidos y no nos van a dejar. En algunos de los intercambiadores, esos tubos están fijos, no se mueven. Y con la acción y la transferencia de calor que ha habido internamente, se produce como un sellado entre tubo y los separadores. Entonces, al estar compuesto por tubos y por una coraza para el intercambiador entre los dos fluidos a diferentes temperaturas, esta relación, los primeros temas de transferencia de calor, como son la conducción y la convección, donde el intercambiador de la transferencia de calor comprende la convección en cada fluido y conducción a través de la pared, eso que quiere decir por el lado de los tubos, es donde unas distintas aplicaciones serán por el número de pasos que se va a dar, ¿no? Eso para tomar en cuenta que por un lado va a haber tanto conducción y por el otro lado va a haber
sección. Entonces, el procedimiento general de diseño y el uso de tablas. Entonces, para el diseño de nuestros intercambiadores de coraza y tubos, primero, ¿qué debemos contar? Debemos contar con las propiedades físicas de nuestros fluidos involucrados en tanto por el lado tubo y el lado coraza. Luego, las temperaturas, ¿no?, caloríficas tanto a la entrada como a la salida. ¿Para qué? Para determinar con la temperatura promedio esas propiedades. Dependiendo del caso también, ¿no? De cómo estamos enfrentando. Pero cuando es diseño, siempre nosotros vamos a tener ya las temperaturas tanto de entrada como de salida, porque son las necesidades que nosotros tenemos. Por lo menos en el lado del fluido de operación, nosotros tenemos que tener establecidas esas temperaturas, ¿no?, tanto de entrada como de salida. La entrada del fluido de servicio también la vamos a conocer. La salida podemos calcular teniendo las otras temperaturas. Luego, según hemos hablado en el subtítulo 5.4, tenemos que saber por qué lado vamos a mandar los fluidos tanto corrosivos y son ensuciantes, ¿no? Y por qué lado van a ir los fluidos lado coraza. Entonces, teniendo todo eso, ¿cómo realizamos los cálculos? Inicialmente, vamos a calcular la cantidad de calor a partir de las condiciones del proceso. Luego vamos a calcular la diferencia de temperatura media del DTLM efectivo. Vamos a asumir el coeficiente global de transferencia de calor U sub 0. Eso podemos suponer en base a los fluidos que estamos tratando y a las condiciones que nosotros queremos tener la salida de nuestros fluidos, a qué temperatura. Luego vamos a calcular el área basada en cuanto al coeficiente global de transferencia de calor U sub 0 supuesto. Vamos a determinar las dimensiones físicas del intercambiador de acuerdo al área calculada. Luego vamos a calcular la caída de presión a través del intercambiador. Vamos a hacer el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor a partir de las propiedades físicas del fluido, tomando en cuenta si es que ha pasado bastante tiempo de uso, los factores de ensuciamiento y el arreglo del intercambiador. El cálculo del área de transferencia basada en U sub 0, calculado, y la diferencia de temperatura media efectiva. Realizamos una comparación del área de transferencia calculada, tanto en el punto anterior como la calculada inicialmente. Realizamos una repetición de los cálculos hasta que las áreas sean iguales. Si ustedes ven, esto se torna como un diseño iterativo. Para hacer un diseño usando el método DTLM, para el intercambiador debemos conocer los siguientes datos. En el lado coraza, diámetro interno, espaciado de los deflectores, cuántos pasos. En el lado tubo, número de tubos,
la longitud de los tubos, diámetro externo de los tubos y usando el catálogo de doble G. El arreglo que vayamos a hacer, utilizar y cuántos pasos van a ir por el lado tubo. Se debe especificar las condiciones del proceso de los fluidos como temperaturas de entrada, de salida, los flujos básicos tanto del fluido caliente como del frío, por el lado coraza y por el lado tubo. Empleando las condiciones del proceso para cada fluido, se determina el calor específico a la temperatura media de cada uno. Y analizamos el balance de energía en el lado tubo y en el lado coraza. Entonces, ya ahora poniendo en forma de ecuaciones, aquí es lo que nosotros vamos a ir realizando qué ecuaciones vamos a usar para nuestros cálculos. Primero, de energía, ¿no? Tenemos las ecuaciones de energía, perdón, ahí. Y las tablas, ¿no? De donde nosotros obtenemos el CP con la temperatura media y de donde obtenemos las propiedades para cada fluido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Hasta ahí? Sí. Y si no se tiene una temperatura establecida, ¿qué es lo que haría? Suponer, Inge. Hacer iterativo. Claro, se hace iterativo si en caso no tuviéramos temperaturas tanto de las dos de salida, ¿no? Pero eso ya es en la operación, ¿no? Pero en este caso, si digamos es 5, 10 para 8, ¿qué hacen? Interpolar. Interpolar, ¿no ve? Una temperatura media, si no la tienen, interpolan también todas sus otras propiedades. Luego calculamos el valor del DTLM primero si es en paralelo o es en contracorriente. ¿No? Al igual que esto, como tubos concéntricos, también se usan las mismas ecuaciones. Luego calculamos el factor de corrección del DTLM, el FT, y ustedes saben que el FT depende de dos parámetros denominados R y S, ¿no? O si no, R y T, según algunas otras bibliografías. Entonces, ustedes ya saben, ya hemos visto la anterior clase, cómo pueden lecturar el factor FT de las gráficas que se encuentran tanto en el Cengel, en el KER o en cualquier bibliografía de intercambiadores de calor. El FT es uno si no se especifica el tipo de intercambiador y también si no se tiene un arreglo estable, sí. Ahí nosotros tenemos que nuestro factor de corrección va a ser igual a 1. En intercambiadores de calor de tubos concéntricos, ¿cómo es el FT, jóvenes? ¿Alguien? A ver, ¿cuál es el factor del FT para tubos concéntricos?
No hay nadie. A ver, a alguien preguntaremos. Mamá ni Bismar, a ver, dígame. Sí, ingeniero. A ver, para intercambiadores de tubos concéntricos, ¿cómo es el factor Ft? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? No, no me acuerdo. Bueno, a ver otro. Carrasco, a ver, dígame Carrasco. Dígame Carrasco, el factor de Ft para tubos concéntricos, ¿cómo es? Me acuerdo, ingeniero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, copa. Igual a 1, creo. Eso, pues igual a 1, ¿no, jóvenes? Aquí les estoy explicando. Miren, en la pizarra tienen, como es en este caso, no es la pizarra, en su pantalla, si están viendo, ¿no? Ahí tienen igual a 1, ¿no? Ahí no hemos calculado ni R ni S para determinar nuestro DTLM, para corregir nuestro DTLM. Bueno, continuaremos. Entonces, con estas tablas podemos encontrar nuestro factor de corrección. Aquí nuestras gráficas según el arreglo. Miren, acá tenemos 2 pasos por el casco y cualquier múltiplo de 4 por el lado tubo. Vamos a usar este tipo de gráficas. Donde en este, si ustedes se fijan, este P es el S que les he mencionado y este R que es el R normalmente que se usa en todas las bibliografías también. R, I, S o P, ¿ya? Teniendo P, este es el valor de P y R es cada una de estas termas, ¿no? Entonces de ahí, con esto, si nosotros tuviéramos 0,7 y en este punto llegamos, vamos a tener también 0,7 el factor de corrección. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, acá, a ver quién me puede decir cuánto va a salir el valor de Ft en esas líneas que hemos puesto. 0,98. Más o menos, ¿no? Estamos hablando, si tenemos tanto P o S, ¿no ve? Y calculando el R, nosotros vamos a tener, se va a leer un 0,97, ¿no? 0,97, 0,98. Esta información. Ahí. Entonces, de esa manera vamos leyendo nuestros diferentes, nuestras diferentes gráficas. Nos está pidiendo el coeficiente, el tipo de intercambiador. Entonces, cuando nosotros también tenemos el diseño, si nosotros suponiendo los diferentes diámetros, ¿no? ¿De dónde vamos a lecturar? Acá tenemos el número de pitch, tenemos el número del factor C, el factor B, y los diámetros, el número de pasos, número interno del lado tubo, número externo del lado coraza. Entonces, ¿de dónde lecturamos? Si nosotros tenemos acá, hablamos el BWG, que es de 16
con 16 entramos y podemos lecturar el espesor de la pared. Vamos a tener el diámetro interno del lado coraza, ¿no? Por este lado. Luego vamos a tener el área de flujo. Vamos a tener tanto el tubo interior, el diámetro del tubo interior y también del tubo exterior, que todito esto va a ser lo mismo. ¿Está claro, jóvenes? Bueno, en este caso, si nosotros hablamos de 3/4, nosotros se va a utilizar los datos según el catálogo BWG. Y para la suposición de nuestros coeficientes globales de transferencia de calor, cuando nosotros hablamos según los fluidos que nosotros tenemos, estamos hablando fluido caliente, fluido frío, ambos agua. Entonces nuestro coeficiente global de transferencia de calor está dentro de un rango de 1300 a 2500. Cuando hablamos, digamos, de un orgánico pesado y un gas, esta va a estar entre 20 y 60. Agua y aire comprimido, 50 a 70. Agua y aceite lubricante, 100 a 110 a 340. De ahí nosotros podemos suponer el intermedio o dependiendo del criterio que nosotros vayamos a tomar. Entonces, agua lubricante entre 110 a 340, se celebran los valores de un máximo y un mínimo según el tipo y el sistema que se tenga. Para el cálculo de área, ¿para qué calculamos el área? Para nosotros después obtener la longitud de nuestros tubos, Podemos determinar primero el número de tubos con el diámetro interno de la coraza. Se tiene que estandarizar el valor de R y estabilizamos el valor de la longitud L, el área y el diámetro externo del lado tubo. ¿Ya? Recalculamos los valores de convección tanto interno como externo y con el valor de H sub I y H sub R podemos calcular el U sucio y el U limpio con las ecuaciones de tubos concéntricos. ¿Traba tu mano? Con U sucio hallamos que el área de transferencia. Ya teniendo el área de transferencia, podemos calcular la longitud, ¿no? Con esta expresión. Luego calculamos la caída de presión por el interior, por el lado tubo, y la caída de presión por el lado coraza. Entonces vamos a detener delta P sub I, delta P sub 0, hasta que entren dentro de estos parámetros. Para gases, de 1 entre 10 sillas. Para líquidos, entre 5 y 12 sillas. Si entran dentro de estos rangos, nuestro diseño está bien hecho. Si no, tenemos que volver a recalcular. Si no estamos en el rango permisible, suponemos nuevamente valores de tanto de los diámetros de tubos, el número de pasos, número de pitch, número C, número B.
que esos son de los arreglos, ¿no? El arreglo cuadrado del arreglo triangular. Luego, para ya determinar los valores, qué tan caro nos van a salir nuestros intercambiadores, calculamos los costos de inversión y costos de operación. En el método NTU, que ha sido desarrollado por London Sevan, nosotros cómo vamos a enfrentar. Generalmente se da cuando no tenemos las temperaturas de salida. Entonces se empieza primero calculando las capacidades caloríficas de ambos fluidos, ¿no? Ya sabemos con qué se calcula. La anterior clase ya hemos sacado varios porque no sabía. Posteriormente calculamos la razón de la capacidad calorífica, que es el factor C, que viene a ser la capacidad calorífica mínima, el valor mínimo de estas capacidades caloríficas, sobre la capacidad calorífica máxima, la que tiene mayor valor. Una vez que calculamos eso, calculamos el número adimensional que está NTU, que viene definido en función de nuestra área de transferencia, nuestro calor global de transferencia y nuestra capacidad calorífica mínima. Con eso nos vamos a tablas y podemos determinar la eficiencia. Tenemos NTU y tenemos el factor C, ¿no? De ahí, si nosotros leemos, digamos, un factor cualquiera, con ese valor de NTU hasta la intersección con el valor de C, se va a leer en la recta las ordenadas el valor de la efectividad del intercambiador a 0,36. Una vez que ya tenemos la efectividad, podemos determinar la temperatura máxima que se puede transferir en nuestro intercambiador. Con esa temperatura máxima, la variación de la temperatura máxima, vamos a tener el calor máximo transferido, ¿no? Que viene definido como la C mínima por el delta T máximo, tomando en cuenta las temperaturas de entrada. Una vez que ya determinamos el calor máximo, ahí sí podemos determinar el calor real que nosotros tenemos, que vamos a transferir en nuestro intercambiador, tomando en cuenta que ya tenemos el valor de la efectividad. Y finalmente, con las ecuaciones generales de calor, se va a obtener el valor de las temperaturas de salida. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Inquietud, de repente, ingeniero, o algo de curiosidad. A ver. El tema pasa por el hecho de que si bien los intercambiadores de corazas y tubos están, como se planteó, enfocados al diseño, va a ser el norte que se va a mantener para la resolución de problemas, tanto hay los que usted vaya a realizar y los que por... No,
O sea, siempre se les habla del diseño y entre lo que hemos ido hablando del diseño también está la operación, ¿no ve? O sea, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos en la operación? ¿Qué ocurre cuando tenemos, algo hemos hablado en la anterior clase también y se les ha manifestado? Si nos enfocamos en el diseño y quererles preguntar un diseño en un examen es una locura, ¿no? Tendría que darles todo el día y aún así puede ser que no acabe, ¿no? Entonces, el diseño tienen que saber ustedes cómo se va a diseñar un intercambiador, ¿no? Ahora, ya cuando enfrentamos un problema dentro de la operación, ¿qué es lo que ocurre? A veces no conocemos alguna temperatura o ha variado el flujo. Entonces, ¿qué quiere decir? No conocemos el flujo, pero tenemos las otras características, tenemos los otros datos que podemos calcular. Entonces ahí ya nos estamos enfocando a lo que viene a ser netamente la operación. O tenemos un intercambiador que inicialmente se tenía a ese intercambiador, pónganse, hace 5 años atrás, trabajando a ciertas condiciones. Y usted entra a esa planta. Como hay muchas plantas ahora, ¿no ve? En nuestro medio hace 14 años que van haciendo empresas, el gobierno, que no funcionan, varios elefantes blancos. Y ahora se les ocurre, sería bueno, ¿no?, que se les ocurra contratar gente nueva, contratar nuevos profesionales y digan, hagan funcionar esto. No sabemos cómo, pero hagan funcionar. Entonces ustedes se van a encontrar que hay intercambiadores de calor, hay columnas de destilación, hay bombas, y otros equipamientos, ¿no? Entonces para eso tienen que saber, ¿no? También, a ver, algunos datos, no sé si tienen algunas cartillas o algo sobre estos intercambiadores. Entonces empezarán a revisar todo lo que viene a ser la diferente información que tenían, que por lo menos si se ha logrado hacer funcionar, porque hay algunas plantas, perdón, un ratito, se está apagando la compu, ya. Ahora sí, si hay alguna planta que si por lo menos han hecho funcionar un día, entonces algo de datos tienen, ¿no? Entonces ustedes con esos datos podrán o rediseñar o enfocarse a hacer funcionar ese intercambiador. No sé si me dejo entender. ¿Dónde está? No sé quién me preguntó. Sí, ingeniero, sí. Con una pequeña dificultad. El internet no nos está apoyando muy bien. Hay espacios donde sale recortado o se sale uno de la aula virtual. No sé, me parece que a mí me pasa lo mismo con usted. O sea, estoy haciendo el esfuerzo de escucharle, ¿no? Porque en cuanto a la pregunta le escucha medio entrecortada. No sé, a ver, tendría que haber alguno de sus compañeros. ¿Cómo le escuchaban a su compañero John? No sé si alguien puede decir. Entrecortado, dije. Entrecortado. Entrecortado. Tal vez donde se encuentra usted, John, está justamente la señal no debe ser muy buena. Porque mire, a sus otros compañeros les llego a escuchar claramente. Bien, gracias, ingeniero. Todos hemos sido un gran apoyo y bueno, parte de la clase iba a ser.
No, pero ahorita le he escuchado excelente. Yo aprovecharemos este momento más bien. Porfa, Inge, entonces, porfa. Si No, pudieras repetirlo. no, es lo que les decía, ¿no? Que en cuanto a lo que viene a ser los intercambiadores, lo que ahora se les ha explicado es un poco en cuanto al diseño de los intercambiadores de coraza y tubos. Y teniendo en cuenta el diseño, ustedes ya pueden enfrentar cualquier problema también de operación. Porque ¿qué es lo que hacen? En lo que si saben el diseño tal como se les ha ido explicando, si ustedes tapan, no tengo esta variable, no tengo esta otra variable, entonces, ¿qué es lo que hago? Ya dentro de esos casos muchas veces se genera un problema iterativo, ¿no? Porque eso es más aplicativo, como en algún momento les he manifestado, en la forma, en la parte académica, porque ya si nosotros hablamos de forma profesional, cuando ya ustedes se encuentran en alguna planta, hay formas de poder establecer alguna variable que nos falta, ¿no? Y el cálculo se hace rápidamente, ¿no? Rápidamente. Puede ser con un pequeño error, sí, efectivamente, con un pequeño error, pero muchas veces necesitamos que los datos salgan así de rápido, no queremos valores aproximados, porque nosotros no podemos perder el tiempo en que, esperemos que nos puedan establecer a cuánto vamos a regular la válvula de aquí a 2 días, pero cuánto de material o si nosotros estamos tratando con un fluido X, ya vamos a perder, si no está saliendo a las condiciones que deseamos. ¿No? Es preferible que tenga un pequeño porcentaje de error, pero al instante. Entonces, eso es lo que pasa, que en algún momento, cuando usted está en planta, ¿no? Y tiene que determinar algún valor, póngase, es como les decía, si movemos las válvulas, es porque al mover las válvulas va a variar las temperaturas y también van a variar las presiones de salida, ¿no? Si jugamos con los fluidos. Entonces ahí los intercambiadores, y por ende vamos a tener un cambio también del coeficiente global de transferencia de calor y el calor mismo transferido, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre, John. Entonces, al ver el diseño, estamos topando también toda esta parte que viene a ser la operación. No sé si me he dejado entender, John. Sí, ingeniero, gracias. No sé si tienen alguna otra consulta, alguna duda. Claro que esto va a quedar más claro ya con los problemas que vayamos haciendo desde la próxima clase. Ya vamos a ir enfrentando todo lo que hemos hablado ahora para que eso quede ya más plasmado en sus conocimientos. ¿Está claro? Está bien, ingeniero. Listo, jóvenes. Entonces nos estaríamos viendo el día jueves. Esperemos que esto mejore también, que cambie la situación. Que les vaya bien, jóvenes. Saludos. Hasta luego, ingeniero.